Buenas tardes, docentes y compañeros. Mi nombre es Lendy Liceler Bedoya, estudiante de sexto semestre de Psicología de la sede de Bogotá. Mi trabajo de investigación es jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas entre 15 y 20 años de la ciudad de Bogotá. Mi planteamiento problema fue identificar cuáles fueron las causas por que llevaron a los jóvenes y los factores para el consumo de sustancias eh, psicoactivas y entre esos factores destaque biológicos, psicológicos y sociales y contextuales. En estos influye familiares, escolares y grupales. En una revisión bibliográfica que se realizó, se identificó que entre 91 al 4% han consumido alcohol, entre el 60 y el 1% han consumido cigarrillo o marihuana, entre el 7 al 9% han consumido éxtasis y entre el 4 al 8% han consumido otras sustancias psicoactivas. Además de esto, que algunas estas sustancias les pueden ocasionar a los jóvenes eh, dependencia, ansiedad, depresión y también que pueden tener facilidad los jóvenes de adquirir las sustancias en las universidades, que tienen más facilidad de adquirir las sustancias en las universidades. Mi pregunta de investigación fue: ¿cuáles son los factores que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes entre 15 y 20 años de la ciudad de Bogotá? Mi objetivo general fue identificar los factores que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de 15 a 20 años de la ciudad de Bogotá. Y el objetivo específico fueron tres que planteé y uno primero fue analizar los consumos, las condiciones socioeconómicas de los jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas en la ciudad de Bogotá. El segundo fue determinar los factores psicosociales asociados al consumo de sustancias legales e ilegales de los jóvenes. El tercero fue establecer la relación entre depresiones y consumo de sustancias psicoactivas en grupos de adolescentes de la ciudad de Bogotá. La justificación pues fue que llevar a los jóvenes, bueno, identificar pues cuáles fueron jóvenes que los llevaban a los jóvenes al consumo de sustancias psicoactivas, principalmente pues a los adolescentes entre 15 y 20 años. Además, los problemas que conllevan a los jóvenes universitarios que están más expuestos al consumo de sustancias psicoactivas. Entre estos se obtuvo que la libertad que tienen los jóvenes y las influencias de entrar a las discotecas y los entornos sociales en los que se encuentran pueden llevar a que los jóvenes pues puedan consumir más sustancias psicoactivas. También se pues se planteó como pues se expuse algo como que los jóvenes que estaban en un entorno rural podían tener pues un mayor consumo de sustancias, podían estar más propensos al consumo de sustancias psicoactivas. En la estructura conceptual hice planteé 6 elementos que fue lesiones cerebrales por el consumo de sustancias psicoactivas, tratamientos terapéuticos que mediante prevenciones y entorno social se pueden llevar a cabo. Y las sustancias psicoactivas, pues la clasificación y los efectos de estas. Y en las consecuencias, pues en las enfermedades y las agresiones y la pérdida de interacción familiar y escolar por parte de los jóvenes. Bueno, en los alcances de investigación, pues la investigación fue correlacional, ya que su propósito es medir el grado de relación y la manera con que interactúan dos o más variables entre sí. Esta relación establecer dentro de un mismo contexto, y este tipo de investigación debe determinar la dirección y el porqué y el cómo pues de la investigación que se realizó. Y el fin de la investigación fue pues determinar el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes entre 15 y 20 años de la ciudad de Bogotá, y se podría también decir que tiene una parte relacional o explicativa. En la hipótesis se plantearon dos hipótesis. La primera fue a menor nivel menor consumo de sustancias psicoactivas, menor será el consumo de sustancias. Al menor nivel socioeconómico, menor será el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes de la ciudad de Bogotá. Y a nivel psicosocial, cómo el nivel psicosocial influye en el consumo de las sustancias psicoactivas entre los jóvenes.
Entre las variables, dos variables, la variable independiente de la investigación fue el consumo de sustancias psicoactivas y la variable dependiente fue el factor socioeconómico y el factor y la parte educativa. En el diseño o método de investigación, del método de investigación fue cuantitativo, explora, experimental y, transicionales y diseño longitudinal. El diseño longitudinal nos permitía ver el consumo pues, de sustancias psicoactivas en los jóvenes, además correlacionar los datos y que permitieran determinar los cambios y consecuencias que conllevaran al uso de sustancias en los jóvenes. Bueno, ese era el fin. En la población o muestra, en la población, pues jóvenes entre 15 y 20 años, principalmente pues de la ciudad de Bogotá, que pues la ciudad de Bogotá, explorar pues su parte social, en la socioeconómica y pues familiar. En estas pues y también la parte psicológica. Y la muestra. Bueno, en la muestra, bueno, esta muestra se tomó de diferentes artículos y se hizo un error estándar de 1.4. En la probabilidad pues de ocurrencia se hizo entre el 20% y la muestra nos dio 0.196 mm, y en la muestra simple fue de 814.660 nos dio esa muestra. Se realiza una muestra no probabilística en donde se describen en tres niveles socioeconómico y las diferencias de los cuales los factores que fueron. O sea, se realizó una muestra probabilística y pues donde mirar los factores socioeconómicos. La primera muestra la primera muestra fue una población de 250 estudiantes de ambos géneros y en estas, bueno, fue un estudio de un curso de grado sexto de un colegio distrital pues de la ciudad de Bolívar. Y en esta era pues en la segunda muestra que se utilizó fueron 748 estudiantes de diferentes universidades públicas. Entre esas de diferentes facultades se tomaron 146 estudiantes y pues fue determinar pues el consumo de sustancias. En la tercera muestra tomaron 82 estudiantes de edades entre 12 y 17 años de nivel básico secundaria de una institución educativa distrital de la ciudad de Bogotá. En instrumento de correlación de datos se relacionó en el primer grupo se hizo con una prueba Likert donde se selecciones múltiples y únicas con únicas respuestas tanto de diagnósticos y respuestas abiertas. Y motivo de dejar pues cuál era el motivo del consumo de sustancias psicoactivas y motivos de abstenencia a no consumir las sustancias psicoactivas. En el segundo instrumento se utilizaron individuos pues anónimos, no se utilizaron los nombres de estos y se miraron las características socioeconómicas y gráficas de las posibilidades del consumo de legal e ilegal de los jóvenes. En el tercer estudio se realizó una adaptación de una prueba llamada Dury-Sit-Erret y esta prueba se utilizaron 82 preguntas donde fueron de sí o no y donde los jóvenes tenían que responder tanto factores relaciones tanto psicológicas, disminución de la producción mental, disminución cognitiva y entre otros. En la técnica de análisis estadístico, bueno, en este trabajo de investigación se utilizaron técnicas estadísticas de distribuciones y frecuencia, ya que nos permitieron analizar la población y en este caso pues los jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas en la ciudad de Bogotá y por medio de porcentajes estadísticos se determinaron cuánto era la cantidad de jóvenes que podían consumir estas sustancias y cómo era el nivel pues determinación de los valores del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes. Y bueno, se utilizaron dos artículos
En estos artículos se utilizó uno en español, bueno, fueron revisiones extras para determinar, digamos, cuáles otros estudios se habían hecho de jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas. En el primer artículo fue factores sociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas. En este artículo pues hablaban de algunos jóvenes que habían consumido tanto alcohol, pero y las influencias que habían tenido esto en los consumidores y cómo afectaba la parte del consumo de las sustancias psicoactivas en los jóvenes. Posterior a este se analizó uno en inglés que fue de la Universidad de México, la Universidad Nacional de México, y el cual se determinó que entre el 5% y el 1.7% de los jóvenes podían estar consumiendo sustancias psicoactivas y cómo eran las afectaciones de estos jóvenes. Bueno, como manera de conclusión, se puede decir que en Bogotá hay un alto índice de consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, aunque sustancias psicoactivas que pueden afectar a los jóvenes, ya que están muy expuestos y son fáciles de adquirir. En segunda instancia, también considero que tuve algunas dificultades para el trabajo de investigación, ya que hice una población muy reducida y muy específica, y esto no permite que uno pueda abarcar, y no solamente los jóvenes que consumen sustancias psicoactivas se encuentran entre esas edades. Pueden haber rangos más altos de consumidores de sustancias psicoactivas, pero como delimité tanto la población, pues esto no me permitió ampliar más la investigación, sino centrarme solamente en esa población, y tuve en algunos momentos dificultades para encontrar información específica y relacionada a solamente esos jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas. Y por final, pues en la parte final del video encontrarán las referencias utilizadas en el trabajo de investigación. Gracias.